Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Aquí les habla María Victoria Flores y como siempre me acompaña en lengua de señas Ruth Salinas. Hoy tenemos mucha información, como siempre, testimonios realmente que van a impactar tu vida, así que te animamos a que nos puedas acompañar en esta programación muy especial para vos. Pero antes, te invitamos a compartir con nosotros nuestros títulos. El lema del Club Olimpia es el tema en el editorial del día a cargo del pastor Víctor Val. Comedores comunitarios, un proyecto del Ministerio Jesús responde al mundo de hoy. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Y empezamos el desarrollo con la mejor información aquí en Noticiero Cristiano y ahora te invitamos a conocer más acerca de una página web colombiana que está siendo muy utilizada como una herramienta para los jóvenes con el fin de alcanzar el reino de Dios. Vivimosparati.com es una página web colombiana que surge en el Ministerio Juvenil Reset de la Iglesia Cristiana Amor y Restauración de la ciudad de Bogotá. Es denominado así porque Dios les habló de que el ministerio se fundamentaría en resetear todo el sistema de pensamientos y creencias de los jóvenes y retornarlos así al diseño de Dios. La página web se encuentra en internet desde hace 2 años y una de las partes más importantes es el plan de las edades, donde puedes encontrar prédicas para tu crecimiento con Dios. El nombre de esta sección significa propósito eterno en el griego original. Este enlace fue revelándose al pastor de jóvenes en tiempos de intimidad con Dios, y el proyecto fue subiéndose a la web con el primer objetivo de que los jóvenes de su propia iglesia no se pierdan de las enseñanzas si llegasen a faltar a la reunión. Pero pronto después se dieron cuenta que la página web no solamente tenía impacto en los miembros juveniles de su congregación, sino también en personas en Israel, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Reino Unido. De esta manera se fueron expandiendo y así trayendo luz para esta generación. Desde mayo de este año, Dios les llevó a expandir su territorio y entraron a Facebook, con la página El Plan de las Edades, además de preparar los miniclips que también se encuentran en la página web. Luego de la campaña por Facebook, Dios les ha permitido alcanzar muchos más países, y a los anteriores se les suman Noruega, Chile, China, Bolivia, Panamá, Paraguay, Ecuador y Perú. Si desea visitar la página y recibir bendición del Padre Celestial, ponga en el buscador www.vivimosparati.com o en el Facebook El Plan de las Edades y así conozca más detalles. Y se viene un evento imperdible que tiene que ver con el avivamiento. Paraguay Llegó Tu Hora es un congreso organizado por el Centro Mundial de Avivamiento y que va a tener lugar aquí en nuestro país esta semana. Paraguay Llegó Tu Hora es una actividad organizada por el Centro Mundial de Avivamiento de Argentina, dependiente de la central situada en Colombia. En el encuentro estará presente el pastor Juan Sebastián Rodríguez, hijo de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Decidieron iniciar en Paraguay para luego ir a otros países de Latinoamérica. El acontecimiento se prevé realizarse el 17 de julio en 2 reuniones a las 9 y 18 horas en el Polideportivo del Club Sol de América con entradas gratuitas. Y nació este sentir porque yo ya tuve la oportunidad de llevarlo 2 o 3 veces a Argentina y vi el impacto que causa en miles de jóvenes que al tener un mensaje del Espíritu comienzan a comprometerse con Dios en una vida en santidad, una vida comprometida, donde realmente toman un real compromiso. Como organización cuentan con el apoyo de diferentes iglesias evangélicas del Paraguay. Como iglesia a nivel mundial desde hace 20 años trabajan hacia el avivamiento por Dios de los jóvenes. Animan a todas las personas para apartar un tiempo y escuchar la voz de Dios. Por eso a todos aquellos que estén mirando, me gustaría que no se pierdan el evento porque es gratuito, porque van a salir los jóvenes de allí transformados, decididos a vivir una vida en el Espíritu. Y ahora nos vamos hasta la hermosa ciudad de Caacupé, donde les vamos a mostrar más acerca de una obra muy linda que está desarrollando una iglesia con los niños desde hace 1 año y medio. Pero todos los detalles de esta información lo vemos en el siguiente material.
Nonita Ocampos, de la Iglesia Visión de Cristo de Caacupé, desde hace 8 años es instructora del Ministerio Lipen en el departamento de Cordillera y a la vez, desde febrero del 2012, trabaja en Una Hora Feliz, con unos aproximadamente 40 niños en un asentamiento llamado Isidoro Guillén, sobre el kilómetro 52. Estos niños tienen el corazón para la música. Eso es lo que más hemos notado. Todas las canciones que se les enseña, ellos cantan. Y yo no vivo en el asentamiento, pero la hermana que vive en el asentamiento comenta que cada tarde esos niños se reúnen y se ponen a cantar todas las canciones que cantamos en la Hora Feliz. Incluso hacen una mini Hora Feliz. Y están las profesoras, están los otros niños y hacen su Hora Feliz en la calle. Y ellos están cantando y esas son canciones que hablan de la verdad del Evangelio. Como ministerio evangelístico aseguran que los niños exigen dedicación y una inversión de tiempo pensado a largo plazo. Dios encomienda a la iglesia parte de la formación de la niñez en su caminar para conocerlo a Él. Es un compromiso que hay que asumir hoy para el resto del tiempo, porque hacer un día y mañana no puedo, o la emoción simplemente no conviene dejar, sino que realmente ese compromiso con el Señor asumir e ir hacia adelante. Eso es lo importante en el trabajo con los niños. Nonita Ocampos brinda un mensaje a la teleaudiencia sobre el trabajo al que están llamadas las congregaciones para que el nombre del Señor Jesucristo sea conocido por las nuevas generaciones. Invertir en los niños es verdaderamente importante en la obra del Señor y que se animen a seguir con este trabajo con los chicos. Ellos nos diezman, ellos nos dan remuneración económica, pero es la semilla que podemos poner en ellos se va a mostrar más adelante. Es el futuro de las congregaciones lo que está en juego. Entonces tenemos que invertir hoy en estos niños para que las iglesias del día de mañana crezcan. Y luego de esta información nos vamos al corte, pero al volver te contamos más acerca de una propuesta diferente presentada por la Iglesia Metodista del Paraguay. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano, que tenemos mucha más información para compartir contigo. Seguimos con más Noticia Viva aquí en Noticiero Cristiano y ahora es el momento de hablarles y contarles más acerca de una historia de emprendimiento y fe, justamente con nuestros amigos y compañeros que ustedes ya los conocen, Cristian Cantero y Guillermo Cabanillas, que están en exteriores expectantes para contarnos más acerca de esta historia preciosísima, así que nos vamos ya directamente con ellos. Buen día, Cristian y Guillermo. Buenos días, Mavi. Buenos días, amigos y amigas del Noticiero Cristiano, que todos los domingos esperan ansiosos para conocer una nueva historia de emprendimiento y fe. Hoy nos encontramos en la ciudad de Fernando La Mora. ¿Y a quién vamos a conocer, Guille? Vamos a conocer a Rafael y Jazmín, propietarios de Pececitos de Jesús. Acompáñennos. Síganos. Pececitos de Jesús es un emprendimiento empresarial que nace de un anhelo de Rafael y con el apoyo de su esposa Jazmín se ha logrado concretar con la dirección de Dios. En esta oportunidad nos comparten su historia. Todo pasó porque en principio Jazmín era una mujer ya que le había conocido al Señor. Yo estaba en las Fuerzas Armadas, era un oficial de Marina recién egresado, y así que Dios permitió que nos encontremos y que yo la pueda conocer a ella. Ella fue la que me presentó en realidad a Cristo. Y fueron días en los que yo empecé a pensar en las cosas que ella me había presentado ahora de ese Jesús, de ese Dios, que verdaderamente puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. Ella me invitaba para ir a la iglesia, yo la acompañaba en realidad, pero ahí aún no muy seguro de lo que estaba viviendo. Pero sentía algo muy especial en realidad que hoy puedo comprender que es Jesucristo,
que ya tenía deparado en realidad un propósito y una voluntad para cumplirla en mi vida. Todo emprendimiento requiere tomar decisiones riesgosas. Rafael tuvo que dejar la carrera de toda su vida para poner en marcha su vocación de la enseñanza. Les voy a comentar, él ya tenía más de 10 años entre las Fuerzas Armadas, entre liceo, academia, como carrera. Y él tiene una vocación innata que es el enseñar. Adora enseñar, donde nos vamos se le pegan los niños en todos lados, ¿verdad? Es como que atrae niños. Y él siempre quiso enseñar y se le dio la oportunidad de quedarse hasta en las Fuerzas Armadas, la Escuela de Educación Física, tomó el curso de profesor, se recibió y él me decía, yo quiero salir, hasta que al final se abrieron las puertas en el mundo civil, nos consiguieron un trabajo. Él salió, humanamente era imposible, porque de qué íbamos a vivir, yo le decía. Dios le regaló un título, se recibió profesor de Educación Física con los mejores honores, gracias a Dios, ¿verdad? Porque la carga horaria era excesiva, pero todo para la gloria de Dios, sacó buenas notas. Se quedó a enseñar dentro de la Escuela de Educación Física y fue así como pudo enseñar en el mundo civil, que fue el primer milagro. En el camino pueden pasar situaciones difíciles y así como se abren las puertas, también se pueden cerrar. Pero cuando uno confía en el Señor, sabe que lo mejor está por venir. Y él empezó a enseñar justamente en el área de la natación también en uno de los colegios. Y bueno, y él me decía, yo voy a tener para mi piscina de natación, voy a tener. Yo le decía, ay Rafa, deja de hablar de esa manera porque yo tengo pavor a los créditos. Y me decía, sin un solo préstamo voy a sacar. Y nosotros ya habíamos tenido, ya pasaron 3 años de su retiro. Él ya había firmado unos cuantos papeles cuando pidió eso, el retiro ahora. Y en eso estaban la solicitud del retiro del aporte jubilatorio. Y sin que nosotros estemos moviendo ningún papeleo, le llaman y nos fuimos para firmar un papel y nos entregan un cheque, que era un monto bastante considerable. Ahora yo le dije, ¿qué hacemos con este dinero? Y él me dice, la piscina. Hicimos la piscina, ese año no nos alcanzó para el baño, entonces pasamos un año más trabajando en los colegios hasta que al final se terminan los contratos. Y es como que, ¿qué hacemos ahora? Yo le dije, Rafa, ¿por qué no volvés a la milicia? Él me dice, no, si Dios cerró esta puerta es porque va a abrir otra mejor, ¿verdad? Y era como que Dios nos invitaba cordialmente a cumplir el sueño que ya quiero un baño para él si hizo una piscina, ¿verdad? Como familia cristiana, tienen el propósito que su emprendimiento sea un medio para ganar más personas para Jesucristo. Y nuestro principal objetivo realmente es que los niños, aparte de aprender, conozcan de Dios a través de nuestras vidas, ¿verdad? Que los padres puedan escuchar o puedan ver algo diferente acá y que sus hijos salgan también con otra visión, ¿verdad? En realidad es tan grande lo que hoy puedo llegar a dimensionar, el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque hoy entendemos que estamos en uno. Y en esa condición de gratitud siempre, desde un principio, el sentir mío era, quisiera que en el ambiente deportivo también el Señor se manifiesta aquí en Paraguay. Tienen un nuevo sueño en su corazón y esperan en el Señor para que se cumpla su perfecta voluntad. En realidad queremos poner el nombre del Señor, que primeramente la mayor cantidad de almas que el Señor pueda enviarnos a este lugar sean esas en realidad propicias en palabras y en testimonio que Dios vaya colocando en nuestras vidas, en nuestras manifestaciones, para que ellos conozcan del Señor primero. Y en segunda condición, dejamos esta pequeña empresa que hoy es pequeña, como bien expresada, y la palabra también así lo dice, pero hoy puesta en el Señor, en realidad esto se vuelve grande para Él. Y hoy entendemos que el Señor puede habilitar alguna vez una pileta olímpica en este lugar o en el lugar donde Él quiera, pero con el sello de Jesucristo. Concluyen esta nota con un mensaje de fe y esperanza. Bueno, hay algo que me quedó bien grabado en la mente que dijo una vez el pastor, hay que creer para ver. Así que Dios es fiel y Dios respalda siempre su palabra, ¿verdad? Él no es hombre para mentir y tampoco para arrepentirse, ¿verdad? Es hombre para arrepentirse. Y yo creo que el Señor siempre nos va a estar respaldando, que nosotros podamos soñar y siempre entregarle en sus manos si es su voluntad, ¿verdad? Y si es su voluntad va a abrir puertas. Y si cierra una puerta, para abrir una puerta más grande. Y que todo sea para la gloria de Dios. Hoy conocimos la historia de Rafael y Jazmín, un matrimonio que pusieron su fe y confianza en el Señor para sacar adelante un emprendimiento, una escuela de natación. Bendiciones. Y ahora, ¿dónde estará Guillermo? Nos vemos el próximo domingo para seguir descubriendo historias de emprendedores de fe. Que Dios te bendiga.
Gracias, Cristian y Guillermo, y esperamos realmente que Guillermo haya aprendido algo de estas lecciones que tuvo ahí en Pececitos de Jesús. Pasamos ahora a otra información y era justamente lo que adelantábamos antes de ir al corte. La Iglesia Metodista del Paraguay lleva años sirviendo dentro de nuestro país, pero esta vez nos presenta una propuesta diferente que tiene que ver con el servicio a Dios y al prójimo, pero con respuestas prácticas. La Iglesia Metodista del Paraguay desde hace varios años como congregación tienen la visión de no solamente mirar la parte espiritual del ser humano, sino en todo su ser integral. Por esa razón realizan actividades de carácter social y en esta oportunidad vinieron jóvenes y mujeres norteamericanos para realizar atenciones médicas y enseñar a las jóvenes y señoras de la zona a realizar trabajos en corte y confección. Luego en el primer año hemos recibido grupos que venían para ayudarnos en la parte social, en la formación de escuelas, apoyo a los estudiantes, como también la asistencia médica con el movimiento de la clínica móvil. Y esto ha sido una cosa constante, iba creciendo, fue creciendo esto. Todo lo que hoy tenemos fue justamente por este apoyo que hemos recibido de afuera. La cosa mejor para nosotros siempre es que venimos aquí con una cosa que hacer, una tarea, pero cuando regresamos a nuestras casas llevan una cosa muy grande en el corazón. Cada persona que viene dice, aunque yo no sé qué voy a hacer o yo no hablo el idioma, pasa bien el tiempo aquí. Es como familia ahora para nosotros. Actualmente, como Iglesia Metodista del Paraguay, cuentan con una escuela en la ciudad de Iribucuá, departamento de San Pedro. La institución modelo es para 300 niños y la misma había empezado tan solo con 2 aulas, demostrando que cuando Dios abre las puertas, nadie las cierra. Cuando comenzamos esa escuela era un barrio olvidado, era un lugar alejado de todo. Hoy se están concentrando los moradores alrededor de la escuela, entonces trae un progreso también, creando una nueva comunidad. Y aquí en Lambaré tenemos una escuela muy buena, donde una de las directoras, la directora es una misionera americana, que se llama Nuevo Horizonte el colegio. Está en el barrio Zulma. Tenemos más de 600 alumnos allí hoy. Entonces, llegando a las necesidades primordiales de la gente. Los voluntarios que vienen del extranjero llegaron al país para brindar sus conocimientos sobre clínica médica. Especialmente en el país se encuentra un médico llamado Clyde Faust, quien está acompañado de su nieto Zachary Faust, cuyas especialidades se enfocan en la quiropraxia, ciencia que cada vez más está teniendo mayor preponderancia en el mundo de la ortopedia y sus especialidades relacionadas. Al volver del corte te contamos más acerca del trabajo que está realizando el Ministerio Jesús Responde al Mundo de hoy en varios comedores de nuestro país. Quédate con nosotros. Seguimos con más información aquí en Noticiero Cristiano. Te agradecemos por estar con nosotros. 400 son los comedores con los que está trabajando el Ministerio Jesús Responde al Mundo de hoy alrededor del país y trabaja arduamente para llevar no solo el alimento, sino un mensaje de amor de parte de Dios a estos niños más necesitados. Desde hace varios años atrás, el Ministerio Jesús Responde al Mundo de hoy desarrolló un proyecto específico para organizar comedores comunitarios en áreas de gran necesidad en Asunción y Gran Asunción. Trabajan en colaboración de las iglesias locales, llevando el amor de Dios de maneras prácticas. El objetivo de estos comedores es sencillamente reforzar la alimentación de los niños de zonas carenciadas, mientras se les comparten los principios bíblicos, mientras se les da una oportunidad para experimentar un cambio de vida y de esa forma también llegar a sus familias. En nuestro país, 1.200.000 niños padecen de necesidades alimentarias, lo que no significa que estén todos desnutridos, pero sí que carecen de una alimentación adecuada, balanceada y saludable. Los niños no necesitan solamente comidas, y al respecto como ministerio realizan acciones que tengan que ver con el mejoramiento integral de la calidad de vida de las respectivas comunidades. Desde el año pasado también trabajan en los comedores con la campaña Perdona para Niños. Cada cierto tiempo, y nosotros por ejemplo este 24 de julio tenemos una campaña de cedulación
para niños de Asunción y comunas cercanas. Otra de las cosas que también hacemos es proveer apoyo en el área de los deportes y la recreación. Se dice que un niño que corre detrás de una pelota deja de correr detrás de otras cosas que son nocivas. Tenemos otro equipo que trabaja con los padres de los niños, con consejería familiar. Tenemos otro equipo que exhibe la película Jesús en diferentes versiones también para los niños. Todo esto con un enfoque evangelístico. Cuando empezamos a ahondar, ahí salen esas cosas. Y lo que nosotros tratamos de hacer con ellos es enfocar esos 3 momentos de la vida, ayer, hoy y mañana. En el pasado, sanar esas heridas que se generaron ahora que están frescas todavía, sin esperar que eso traiga muchos traumas y consecuencias ya cuando sean adultos en el futuro. Y una vez que se sanaron esas heridas del pasado, darles para que hoy, en su día a día, tengan las herramientas y las armas para luchar con esas situaciones que se les van a presentar. Como fundación tienen aproximadamente 400 comedores que trabajan de manera conjunta con las iglesias de cada ciudad. Las mismas funcionan en centros de rehabilitación, hogares infantiles, entre otros. Actualmente se están alimentando a 21.000 niños, tanto de manera total como parcial. Y eso es un gran secreto, ¿verdad? Uno de esos secretos que están muy ocultos, que la comunidad muchas veces no conoce, pero está ahí. Y un secreto precioso. Estamos haciéndolo con iglesias de diferentes denominaciones, de diferentes trasfondos, iglesias grandes, iglesias medianas, iglesias muy pequeñas, iglesias que están comenzando, y juntos vamos en este proceso de transformar Paraguay con el poder de Jesucristo, que es la única herramienta capaz de traer verdadera transformación. Y el deporte también es un canal muy utilizado para llevar el mensaje de Dios. Y es por eso que en Noticiero Cristiano te queremos contar más acerca de los testimonios de personajes exitosos dentro del deporte que llevan el mensaje de Dios a través de su talento. Y por supuesto, para contarnos más acerca de estos testimonios, estamos con nuestro compañero Víctor Núñez, que tiene todos los detalles. Buen día, Víctor. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Mavi. También agradecemos a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Hoy conoceremos el testimonio de Manny Ramírez, un bateador dominicano que cuenta cómo Dios lo hizo un hombre nuevo. En 1985 la familia Ramírez llega a Nueva York. Desde su adolescencia, Manuel practica béisbol y es ahí donde empieza su travesía a la fama, firmando contratos con los más destacados equipos de este deporte. Firmé con los Indios de Cleveland. Después de los Indios de Cleveland pasé para Boston. Después de Boston pasé a los Dodgers. A mi mamá trabajaba en una factoría, mi papá trabajaba en otra factoría. Nosotros íbamos a la escuela. Mis padres siempre estuvieron ahí para mí, tú me entiendes, dándome el apoyo. Pero nosotros éramos católicos, tú me entiendes. No sabíamos bastante de la palabra. Pero gracias al Señor, el Señor tocó mi corazón y yo acepté al Señor y estamos aquí. Este reconocido bateador de béisbol relata que andaba cegado por todo lo que el dinero le ofreció, aferrándose totalmente a las mujeres, el alcohol y las drogas, hasta llegar al punto de ser una persona muy violenta, incluso con su familia. Le doy gracias al Señor, tú me entiendes que una vez me miré al espejo y dije, Señor, yo necesito un cambio en mi vida. Tuve problemas con la liga por cosas de droga, con mi esposa, fui a la cárcel, no podía ver a mis hijos. Tenía muchos amigos. El día que dije que me retiraba, en menos de 24 horas se me fue todo eso. El Señor es el camino para nosotros, tú me entiendes, aprender a valorar nuestra familia, nuestros hijos, nuestras amistades, nuestro pastor, nuestro líder. Porque ahora en este momento es que yo estoy aprendiendo a ser un padre. ¿Tú me entiendes? Yo no le dedicaba tiempo a mis hijos, a mi familia. Siempre andaba en la calle con mis amigos, en discoteca, en alcohol. Y le doy gracias al Señor, tú me entiendes, por todo lo que pasó, la suspensión, el problema que tuve con mi esposa, que fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque si eso no hubiera pasado, yo no estuviera aquí.
Quizá yo pudiera llegar a 600 honrones, 650, 700. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para que mi alma se pierda? Mi esposa siempre estuvo ahí apoyándome. Papi, yo sé que tú vas a cambiar, yo sé. Y se mantuvo conmigo ahí apoyándome, ¿tú me entiendes? Nunca me echó a un lado, siempre me puso primero también. Y aquí estamos, ¿tú me entiendes? Empapándonos de la palabra, cambiando, ¿tú me entiendes? Dando un buen testimonio. Porque cualquiera puede tener una Biblia abierta en su casa. Cualquiera puede decir, yo soy cristiano, pero el carácter, ¿tú me entiendes? Que eso es lo que vale, ¿tú me entiendes? Y eso es lo que estamos luchando, ¿tú me entiendes? Todos los días aprendemos una cosa nueva. He tenido la gloria allá afuera y ahora estamos buscando la gloria espiritual, la gloria del Señor. Cuando tú tienes una relación con el Señor te guía, porque ya cuando tú aceptas al Señor, ya nosotros no dependemos de nosotros mismos, nosotros dependemos del Señor. No hay otro camino, porque Él es el único que tiene palabras de vida. Tú puedes aceptar al Señor y Él te va a multiplicar todo lo que tú tienes. Y no es buscar al Señor solamente por lo que Él pueda hacer por mí, porque me escriba en el libro de la vida, porque mi nombre esté ahí, sino buscarlo de corazón. Cuando usted compra una televisión, la televisión te trae un manual, pero nosotros somos necios y queremos hacer las cosas por nuestro propio poder. Nosotros tenemos nuestro manual, el manual de nosotros es la Biblia. Si tú sigues las instrucciones de la Biblia, el Señor te va a bendecir. Así conocimos a otro deportista cristiano. Agradecemos a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Continuamos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Víctor, por compartir con nosotros este preciosísimo testimonio. Romanos 11:36. Es un versículo que estuvo recorriendo las redes sociales en toda esta semana y más de uno seguramente lo leyó o lo escuchó en esta semana luego del viaje del equipo de Olimpia a Colombia. ¿Querés escuchar un análisis muy especial sobre este tema, sobre el lema del Olimpia? Al volver del corte en nuestro editorial de la semana te contamos más aquí en Noticiero Cristiano. Gracias por estar con nosotros en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva, y quiero aprovechar esta ocasión para hacer un agradecimiento y una mención muy especial a Lácteos Los Colonos por ser nuestro presentador oficial y pertenecer a este grupo tan lindo de Noticiero Cristiano y hacer que este programa llegue hasta sus hogares. Así que muchísimas gracias a Lácteos Los Colonos por ser parte de Noticiero Cristiano. Y ahora sí, lo que les estábamos comentando antes de ir al corte, porque más de uno seguramente se quedó con ganas de saber más acerca de lo que tiene que ver con este versículo que estuvo circulando en todas las redes sociales. Hablamos de Romanos 11:36, que fue para muchos el lema del Olimpia en la semana. Este también es nuestro tema en nuestro editorial, por supuesto, con nuestro pastor Víctor Val, que tiene más detalles acerca de este tema. Así que sin perder más tiempo, nos vamos con el pastor Víctor Val y vamos a hablar del lema del Olimpia. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Olimpia se impuso frente al Independiente Santa Fe de Bogotá y logró consolidar su pase a la final de la Copa Libertadores de América. ¡Qué alegría para los hinchas de Olimpia! Un detalle anecdótico, sin embargo, ya casi olvidado del viaje de los futbolistas a Colombia, era la letra en el avión en el cual viajó el plantel. Además del logo de Olimpia, se había pegado una cita de la Biblia en el fuselaje del avión. Un versículo bíblico que habla de la gloria. Romanos 11:36, que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Está claro que esta palabra se refiere al Dios Todopoderoso.
Pero, ¿quién sabe? ¿Qué habrán querido expresar quienes pusieron este versículo? ¿Eran cristianos devotos que realmente querían dar la gloria a Dios? ¿O querían expresar con todas las letras que Olimpia es el más grande del mundo? Entonces la idea de la cita bíblica sería esta: porque de Olimpia, por Olimpia y para Olimpia son todas las cosas. A Olimpia sea la gloria para siempre. Qué mal me siento al decir esto. No por ser un hincha de otro club, sino por abusar del nombre del Dios Altísimo. Todos sabemos que esto tenía un eco en las redes sociales. Los comentarios en Facebook se podría clasificar en 3 categorías. Algunos opinaban que por poner a Dios en primer lugar y darle toda la gloria, a Olimpia le correspondería mucho éxito. O sea, con esta postura el Club Olimpia habría logrado la bendición de Dios en el reciente pasado y también en vista al siguiente partido. Otros expresaron que esta cita bíblica era pura locura, fanatismo, una ridiculez hasta decir basta. Y un tercer grupo simplemente opinaba que no debemos mezclar la religión con el deporte. Antes de responder a eso, debe decir esto. Personalmente, creo que el deporte es algo muy bueno e importante para una sociedad. Además, admito que también soy hincha de Olimpia, aunque no fanático. Ahora, permítame responder con estas observaciones. Las 3 diferentes posturas expresadas en las redes sociales, todas tienen razón. Tienen razón en forma limitada. Es cierto que la Biblia dice que debemos buscar a Dios en primer lugar y las otras cosas vendrán por añadidura. Es cierto que Dios está con aquellos que lo buscan, lo honran y le dan la gloria a Él. Pero también es cierto que no se debe mezclar la fe cristiana con el deporte. Y también doy la razón a aquellos que opinan que esto ya es ridículo. Permítame explicar lo que a primera vista parece contradictorio. Creo que pegar esta cita bíblica en el avión es totalmente fuera de lugar. En primer lugar, porque confunde e insinúa que Olimpia está tomando lugar de Dios. Esto es igual a usar el nombre de Dios en vano. La Biblia dice que Dios es un Dios muy celoso cuando de su gloria se trata. Bien lo expresó una persona en Facebook citando a Isaías 42, versículo 8. Yo soy Jehová, ese es mi nombre, y a ningún otro daré yo mi propia gloria, ni mi alabanza. Robarle la gloria a Dios es un pecado muy grave que Dios va a castigar. De esto podemos estar seguros. Ahora, algunos dirán, pero si esto podría ser también un buen y claro testimonio de la fe cristiana. No lo creo, porque crea confusión y no convence. ¿Quién da testimonio? ¿El piloto? ¿El avión? ¿Ever Almeida? ¿Todo el plantel? Si tomamos en serio lo que Jesús enseña, vamos a ser mucho más radicales. Es muy fácil y muy poco comprometedor pegar una cita bíblica en la cabina de una aeronave. En algunos casos los futbolistas creyentes han puesto una camiseta por debajo de la camiseta oficial del club con un lema cristiano. Muy respetable su testimonio, su coraje. Pero no solo lo hacen los creyentes evangélicos. Los católicos mucho más a menudo se identifican públicamente con su religión al santiguarse. Más allá de todas citas bíblicas y símbolos cristianos, creo que el testimonio en la cancha es lo más convincente. Si el jugador quiere dar un testimonio cristiano, que lo demuestre en la cancha con su manera de jugar y tratar a sus adversarios. Claro, algunos dirán que esto es imposible. Bueno, es muy radical, correcto, pero así lo enseña la Biblia. Si su estilo de jugar y su conducta en la cancha son un testimonio cristiano, su letra en la camiseta será un plus extraordinario. De lo contrario, se borra con el codo lo que se escribe con la mano. También surge la pregunta si Dios está interesado en la victoria de Olimpia o no. Mi estimado amigo olimpista,
a Dios no le interesa ni un pito el Club Olimpia. Tampoco le interesa Cerro Porteño. ¿Y Real Madrid o Barcelona? Para los propósitos de Dios no existen estos clubes. Si tú eres un cristiano comprometido y deseas meter a Dios en esto, solamente hay una opción. Tú puedes orar a que los futbolistas creyentes sean ejemplarmente cristianos en su conducta en la cancha, que no sean violentos, que no mientan, que no protesten constantemente. Tú puedes orar por la ausencia de la violencia entre los hinchas. Tú puedes motivar a tus cuates olimpistas a no sobreponer el fanatismo a las relaciones humanas. Tú puedes opinar en las redes sociales en contra de aquel fanatismo que provoca la violencia y desprecia a los demás. Pero no ores que gane Olimpia. Como cristiano te toca orar a que se haga la voluntad de Dios. Y a Dios no le interesa si gana Olimpia o no. Y tú no sabes lo que Dios puede o desea lograr con las personas y con sus propósitos cuando pierde un club y gana otro. Así que meter a Dios en el deporte puede ser muy desafiante. Implica negarse a sí mismo, procurar el bien de los demás, buscar la paz, honrar y adorar a Dios sobre todas las cosas. Dios nos ha dado el gusto, los intereses, un cerebro y la capacidad de tomar decisiones. Dios no te prescribe qué comida debe gustarte. Para eso te ha dado el gusto. También te dio la inteligencia que te dice qué comida debería gustarte por ser la más saludable. Así tampoco Dios te prescribe a qué club hacerte hincha. Es tu decisión. Pero Dios te dice claramente que Él no permite que se le robe su gloria. No importa si se trata de un club, de una estrella del cine, de un presidente muy poderoso o del Club Olimpia. Dios tampoco permite que sus hijos adoren a otros dioses. Y el deporte para muchos ya es una religión. Si tú te das cuenta que tu fanatismo para tu club ya es como una religión, estás practicando idolatría. Y no creo que a Dios le guste eso. ¿O te parece que sí? Si nuestra entrega a Dios y nuestro entusiasmo para el reino de Dios fuera tan fuerte como nuestro fanatismo deportivo, nuestras iglesias serían otras. ¿No te parece? El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Gracias, Pastor Víctor Val, por compartir con nosotros este mensaje tan claro y contundente que seguramente dejó pensando a más de uno. Pasamos ahora a otra información porque seguramente vos también estás interesado en conocer qué está pasando ahora mismo en el mundo cristiano. Todos los detalles de la información más actualizada en el siguiente compacto. En Australia, la mega iglesia Hillsong se convierte en un oasis en medio del ateísmo que aumenta en el país. El pastor Brian Houston admite que la iglesia ha tenido que lidiar con tiempos difíciles, pero no se desanima. Australia es un lugar interesante. Es un país muy secular. Hay un espíritu anticristiano muy fuerte. El ateísmo está en crecimiento, pero al mismo tiempo todos los días conocemos gente que está hambrienta espiritualmente y quieren saber más sobre Dios. En México, el Alebrije, una famosa discoteca de Acapulco, cerró sus puertas luego de que sus dueños aceptaran a Jesucristo como su Salvador. Los propietarios informaron a los clientes de la noticia por medio de su cuenta en Facebook. Y Honduras se prepara para el Congreso Regional de Coicón a celebrarse del 10 al 12 de septiembre. El evento tiene como finalidad consolidar a nivel nacional y regional las propuestas y proyectos que nacen luego de cada Congreso Internacional de Coicón. El Congreso tendrá un cupo limitado y está enfocado a pastores, conferencistas, líderes cristianos, entre otros. La tormenta tropical Chantal dejó más de 8,000 evacuados en República Dominicana, según informaron grupos de socorro. Mientras tanto, en Haití, los principales afectados fueron aquellas personas que están sin una casa digna desde el terremoto de 2010.
El Ministerio Cristiano Comida para el Hambriento atiende esta emergencia con ayuda de iglesias locales. Y a continuación, como ya es costumbre, en Noticiero Cristiano te contamos más acerca de la historia de los inicios de la iglesia, tanto en nuestro país como en el mundo. En el año 1919, la Convención Bautista Argentina comisiona y envía al pastor Máximo Fernández para dar inicio a la obra misionera en el Paraguay. De esta manera, comienza una labor evangelizadora activa, llegando a formar múltiples iglesias. Enfocan sus actividades en el sector educativo, creando escuelas, colegios y se desempeñan también en el área de la salud pública, implementando servicios de asistencia. Podemos indicar prácticamente que la Iglesia Bautista tiene presencia en gran parte del territorio paraguayo. Cuando regresemos de la pausa, Noticiero Cristiano te contamos más acerca de la labor que está realizando la Iglesia Bautista de la ciudad de Santa Rita, la Iglesia Bautista Betel específicamente de esa zona. Así que quédate con nosotros en Noticiero Cristiano, que todavía tenemos más información para compartir contigo. Estamos entrando en la recta final de Noticiero Cristiano, pero todavía tenemos más noticia viva para compartir contigo. Y en nuestro recorrido habitual por el interior del país llegamos hasta el departamento de Alto Paraná y específicamente a la Iglesia Bautista Betel de la ciudad de Santa Rita, donde conocimos más acerca del desarrollo, la labor que ellos están realizando a través de diversos ministerios enfocados al desarrollo integral de sus miembros, tanto a nivel personal como familiar. La Iglesia Bautista Betel de Santa Rita cuenta con 180 miembros activos y es una iglesia que desarrolla, además de evangelismo, diversos ministerios tanto para niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres individualmente a fin de potenciar el desarrollo de ellos. Tenemos los martes a la tarde, tenemos el evento de las hermanas. Los martes, las hermanas, las señoras de la iglesia, algunas no son de la iglesia, a todas las mujeres. Tenemos un evento especial para ellas todos los martes a la tarde. Ahí también se enseña la palabra, cantan, hablan de muchas cosas. El Ministerio para Varones desarrolla sus encuentros mensualmente los miércoles por la noche. Entonces ellos reciben la palabra, la enseñanza, ahí se habla a los hombres. Las cosas que es muy importante que los hombres sepan. También se habla de temas que son desafíos para los hombres, para que ellos puedan vivir, aprender a vivir y a convivir con sus desafíos. El Ministerio de Jóvenes y Adolescentes se lleva a cabo todos los sábados, aparte de otras actividades especiales periódicamente. Para los niños, además de la escuela dominical, se prepara otras actividades que se lleva a cabo fuera del templo, llegando a los niños de la comunidad de Santa Rita. La Iglesia Betel pone un énfasis especial en la familia. Por ello, además de impulsar el desarrollo individual de la persona, también cuenta con un ministerio de pareja. Una de las áreas que hemos trabajado bastante acá en Santa Rita, principalmente, es el tema de las familias, de las parejas. Parejas que estaban por divorciarse, que ya no se entendían más, lograron entenderse, lograron restaurarse, decidieron venir a nuestra iglesia, ¿verdad? Porque se sintieron importantes, así como todas las personas son importantes para nuestra iglesia. Restauraron y hoy están bien, viven bien. Y eso es una cosa muy importante. Y el programa musical Hecho en Casa TV sigue en busca de los mejores talentos de la música gospel a nivel nacional. Y si vos no pudiste ver el programa anterior, nosotros en Noticiero Cristiano, como siempre, te mostramos los mejores momentos de Hecho en Casa TV. César Chipola y Cintia Martínez presentaron la segunda clasificación del año en el concurso Gospel. 8 participantes pisaron con pie firme la plataforma musical preparada especialmente para este efecto.
Don Rufino Cardoso, fue seguida por Cristina Ortiz de Zárate, Mónica Beatriz Mendoza Maidana, Loida Romina González Vázquez, Ruth María Arévalos Gavilán, María de los Ángeles Ramírez Brites, Jessica Belén Rivarola y Roberto Ismael Cañete Benítez. Todos los participantes nos regalaron lo mejor de su talento musical. Una jornada muy difícil para el jurado calificador conformado por Walter Omar Villagra, Adolfo Torres, César da Costa, profesionales de talla internacional en el arte de la música. Ellos dieron su veredicto. En cuarto lugar, a Jessica Belén Rivarola. Tercer lugar, Loida Romina González Vázquez. Segundo lugar, María de los Ángeles Ramírez Brites. Y en el primer puesto, a Ruth María Arévalos Gavilán. La presencia de la música cristiana está presente en el Paraguay por la pantalla de Red Guaraní, el canal de la familia en Hecho en Casa TV. Se ve de manera palpable a la nueva generación de adoradores, una buena semilla que debemos cultivar por esto y por mucho más. Hecho en Casa TV es para disfrutarlo en familia. Imperdible realmente cada programa de Hecho en Casa TV. Y si tenés lápiz y papel a mano, tráelo rápido porque a continuación te contamos más acerca de algunos eventos importantes que se vienen para los próximos días en nuestra agenda de actividades. Expo Ministerios Cristianos, del 18 al 20 de julio, en el Polideportivo Johannes Gutenberg. Campamento de Jóvenes 2013, Iglesia Más que Vencedores. Revestidos de su gloria, del 19 al 21 de julio, prédicas, reflexiones, talleres, juegos, deportes y más. Hotel Acuario San Bernardino, cupos limitados. Congreso CFA 2013, La Milla Extra, del 25 al 28 de julio, en el auditorio del Centro Familiar de Adoración. Talleres, plenarias, concierto y mucho más, con la presencia de oradores nacionales e internacionales. En concierto, el pastor Danilo Montero y su banda. Paraguay llegó tu hora. Congreso de Avivamiento. El miércoles 17 de julio en el Polideportivo del Club Sol de América, con la presencia internacional de los pastores Juan y Ana Rodríguez de Colombia. En 2 horarios, por la mañana a las 9 horas y por la tarde a las 18 horas, con acceso libre y gratuito. Para mayor información puede llamar a los números en pantalla. Noviazgo en la mira, sus complicaciones y verdades. Conferencia para pastores y líderes juveniles, viernes 19 de julio a las 19 horas en el Hotel Borbón. Conferencistas internacionales, Gustavo y Rosmarie Barrios desde Guatemala. Salón Copa América, entrada libre y gratuita. Organiza la Fundación Principios de Vida. Aniversario Iglesia Fuego Vivo. En agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo en estos 5 años de ministerio y lo que seguirá haciendo. El domingo 21 de julio a las 18:30 horas. Amancio González, 372 Casi Indio Francisco, a 2 cuadras y media de la avenida Eusebio Ayala. Llegamos al final del noticiero cristiano, les agradecemos por estar con nosotros. Realmente nos quedamos cortos con tantas cosas que queremos compartir contigo, pero si vos te quedaste con ganas de conocer más acerca del mensaje de Jesús, yo quiero hacerte una invitación muy especial, como siempre lo hacemos aquí en Noticiero Cristiano, y tiene que ver con que vos podés ser parte también del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo podés hacer? Hay una iglesia cerca tuyo donde vos podés asistir y podés recibir mensaje de Dios, podés conocer más acerca de estos testimonios preciosos que nosotros te contamos, apenas algunos de los que nosotros conocemos, pero vos podés conocer más acerca de Dios a través del mensaje que vas a recibir dentro de una iglesia. Así que no te podés perder esa oportunidad preciosa de conocer más acerca del mensaje de amor y de reconciliación que es el mensaje de Dios. Así que no pierdas esta oportunidad realmente, y te queremos hacer esa invitación muy especial aquí desde Noticiero Cristiano. Ahora sí nos despedimos, queremos agradecerte por acompañarnos como siempre, te invitamos a estar con nosotros el próximo domingo a las 7:30 de la mañana y los miércoles no te olvides en la repetición también en horas de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros en Noticiero Cristiano, te invitamos a seguir con toda la programación de Red Guaraní. Muchas bendiciones para vos y toda tu familia. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos,